Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos los que vivimos nuestra adolescencia en los años 80 del siglo pasado, la aparición del SIDA fue un duro golpe para la libertad sexual, imponiéndonos una castidad no precisamente deseada. Y nuestra invitada de hoy, la soprano argentina Verónica Cangemi, acaba de interpretar en Viena el papel de Diana, la diosa de la caza, pero también de la castidad, en la ópera El árbol de Diana, de un músico español, el compositor Martín y Soler, con libreto de Da Ponte, el libretista de Mozart, libreto, como él mismo subraya, voluptuoso sin ser lascivo. Muy buenas tardes, Verónica Cangemi. Bienvenida sobre todo. Muy buenas tardes, gracias. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Gracias. Encarnar a Diana, la diosa de la castidad, aunque sea en una ópera con libreto de Da Ponte, no ha debido ser nada fácil, ¿no? No, nada fácil y en un momento como el actual que vivimos. Pero en realidad, como hablaba el regisser, que es Villalobos, Rafael Villalobos, español de Sevilla, él contaba de que era esa generación que él no entendía, por ejemplo, entre la generación de sus padres y las nuevas generaciones. Y como yo soy más o menos de la generación de sus padres, era más o menos en la época en que yo era muy joven, no era tan fácil estar con una persona y tener relaciones amorosas en libertad. Entonces, de la generación mía a la nueva no fue tan difícil porque podía comprender un poco lo que querían en la escena. Una ópera de un compositor valenciano, español, que apenas sí se representa desde hace muchos años, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Quizás porque es demasiado sulfurosa. Yo creo porque no es muy conocida, porque era de la época de Mozart y también el libretista es el mismo que trabajaba con Mozart. Da Ponte. Entonces es una ópera que no fue muy realizada con mucho... cada año, digamos, es un poco conocida, pero musicalmente es muy interesante. Lo que es muy dificultoso es el tema vocal. Estamos viendo el cartel de la época de 1787. Tuvo mucho éxito entonces. Exacto, quizás en Viena. Eran más modernos que nosotros quizás en aquella época. Y no tenían, no tenían tanto internet ni tantas posibilidades para ver otra cosa, ¿no? No había SIDA, pero había otras cosas. Exacto. ¿No? Seguramente. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad argentina de Mendoza, en el seno de una familia de origen italiano. Italia, en la que el deporte nacional no es el calcio o el fútbol, como algunos piensan, es la ópera, ¿no? Así es. Tú has vivido, tu primera profesora fue tu madre, ¿no? Así es, sí, yo vengo de una familia de cantantes, todos cantantes. Mi madre es soprano, mi maestra fue en la universidad y también después cuando vine a estudiar a Alemania fue mi maestra en la universidad en Alemania, en Karlsruhe. Mi hermana es cantante también de tango, las hijas de mi hermana son cantantes, todos profesionales, los yernos de mi hermana también. Mis hijos, acaba de debutar mi hijo tenor en Reggio Emilia, en la ópera, y tengo otro hijo que hace producción y es guitarrista eléctrico y hace producciones discográficas. Somos todos cantantes, una familia bastante especial, sí. ¿Cuál es el secreto? Quizás la pasión por la música. Yo creo que es transferir la pasión por el métier que uno tiene. Y bueno, y la música es algo que es transformador, que cuando llega a las personas los transforma y es lo que yo sentía en mi madre. La admiraba por esa pasión que tenía y quería estar en el escenario como ella. Creo que mis hijos hoy me dicen lo mismo, que les transferí esta pasión de estar en la escena y de amar lo que hago, a pesar de que muchas veces los dejaba porque viajaba por el mundo.
No es fácil, ¿no? No, Compaginar la vida de no. familia con la ópera. Tu inicio de tu carrera, el inicio de tu carrera pasa por Europa. Me contabas que ganaste el concurso Francisco Viñas en Barcelona en el Sí, noventa y en el uno. 91, sí, y aparte gané el premio Schubert y premio Mozart. Y eso fue lo que abrió las puertas para mi carrera. Estaba como Charles Fabius, que fue mi manager durante muchísimos años, Ópera y Concert aquí en París y Gilbert en Múnich. Y entonces este concurso me dio la facilidad la posibilidad de tener un manager inmediatamente, estar en las grandes salas del mundo. Aquí en París vas a cantar de la mano de Marc Minkowski con sus músicos del Louvre. ¿Te interesaba también la música barroca? Sé que Mozart ha sido tu compositor Sí, me predilecto. interesaba la música barroca, gané los concursos Mozart, como también otros concursos, no solo Francisco Viña, especializados en Mozart. Pero fue una estrategia cuando yo llegué, no habían muchas cantantes del mundo barroco. Eran en ese momento, todas mis colegas se especializaban en el repertorio italiano, Puccini, Verdi. Entonces, mi manager, diciendo que yo había llegado un poquito tarde porque no tenía 20 años, tenía 25, y entonces si quería hacer una carrera había que hacer una estrategia. Y como yo era violonchelista en principio y tenía esa musicalidad que venía del instrumento, era muy fácil poder entender el diálogo barroco. Entonces, mi primera audición fue con René Jacobs y Marc Minkowski y los dos me tomaron. Con ellos grabé, Marc Minkowski hice Ario Dante de Händel y muchas producciones más, pero el disco marcó mi carrera porque fue mi primer disco. Pero pronto vas a debutar también en el Colón de Buenos Aires con papeles mozartianos como la Zerlina del Don Giovanni, la Pamina de la Flauta Mágica. Para ti me imagino que fue muy importante, ¿no?, debutar en el Colón. Sí, fue el primer rol que en ese momento debuté, Bodas de Fígaro, estaba René Fleming como condesa, después hice Zerlina, Don Giovanni, que era Sergio Renán el regisseur, después hice Idomeneo, Clemenza di Tito, Flauta Mágica en el año 94 que dirigió Ivor Bolton, y ahora vuelvo al Colón a hacer Flauta Mágica, el rol de Pamina, con una coproducción con la Ópera de Comique de Berlín. Eres una Pamina ideal, ¿no? Eres muy Amo el rol. una princesa fantástica. En tus más de 30 años de carrera has cantado bajo la batuta de los más grandes directores de orquesta, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Elliot Gardiner. Es fácil trabajar con esos monstruos. Es muy fácil cuando el idioma es muy claro, son grandes, yo era como una esponjita, digamos, absorbía cada consejo, esa fue mi especialidad durante años, esa curiosidad y querer aprender, porque es lo que uno no tiene nunca que dejar a pesar que tenga esta edad y siga cantando, el querer aprender cada día. Y fue muy fácil para mí entenderlos. Entonces grabé casi con todos. Discografía, como también actué, tanto con Jacobs, Minkowski, Claudio Abbado, Zubin Mehta, Muti, Gardiner. Con Claudio Abbado podías hablar italiano, imagino, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo Así era en la es. intimidad, Claudio Era Abbado? muy, muy divertido, muy divertido. Y después luego el último disco que grabamos fue en Bolonia, un poco triste porque él ya tenía su enfermedad y a pesar de que estaba con mucho dolor y muy mal, él comía su chocolate amargo y banana que le daban para tener resistencia anímica y así grabamos Pergolesi, donde después fuimos a hacer los conciertos en Jesi, donde nació Pergolesi. No había perdido las ganas de No, hacer no música perdía. Cuando él juntos, ¿eh? dirigía no perdía nada, pero terminaba su energía de dirigir y tenía que tomar pausas y estaba muy cansado. Lo mismo con Harnoncourt. También, también. Hace unos años tuvimos con nosotros a Teresa Berganza, quien con apenas 20 años puso en su sitio a Karajan en un ensayo. Los tiempos han cambiado, ¿no? Ya esos divismos ya no tienen lugar en las producciones de ópera actuales. No, exactamente. Ya los tiempos han cambiado muchísimo. Antes era un poco la época de los divos, que lo habían creado mucho los directores de orquesta y los italianos, ¿no? El tema de que llegaba la diva o el divo pero hoy por hoy ya la vida cotidiana hace que uno no es divo. Antes, por ejemplo, para ir de Europa a Sudamérica se tomaba un barco porque los aviones no eran cotidianos, entonces el cantante tenía tiempo de estudiar, la señora no estaba en su casa con sus hijos, ni el hombre tampoco, y tenían otras actividades más
del mundo social del divismo. Hoy por hoy un artista está en lo cotidiano, es mamá, está en su casa, lleva a los chicos al colegio, llega de noche y canta. También por eso y creo que la rapidez de la vida ha cambiado un poco lo que es el divismo, porque uno ya no tiene tanto el tiempo de reflexionar ni de preparar como hacíamos antes. Antes se tomaba mucho tiempo para llegar a una ópera. Yo veo que cada vez que preparaba una ópera eran 3 a 4 meses solamente dedicada a esa hora. Ahora con el tiempo tan rápido, el internet, todo lo que es tecnología, los jóvenes tienen 2 o 3 producciones al mismo tiempo y esa es la gran diferencia. Todo va muy deprisa, Muy terrible. rápido. Este año precisamente celebramos el centenario del nacimiento de María Callas, eh, la diva por excelencia. Quizás estos cambios en la historia de la ópera están perjudicando al público. Una diva como Callas tenía una aura de diosa casi, ¿no? María Callas creo que fue un antes y un después en el mundo de la ópera, porque fue la que realmente tuvo el coraje y esa pasión de cambiar lo que era el teatro. Realmente fue la que uno veía y hacía real un rol. Una gran diva. Yo soy amiga de Giovanna Lomazzi, que fue quien la acompañó durante mucho tiempo a María Callas, y me contaba cada anécdota y cada experiencia, pero es justamente este mundo social que la acompañaba y ese tiempo que ella se tomaba y era la gran diva que llegaba al escenario, ¿no? ¿Puedes contarnos alguna de esas anécdotas? ¿Las recuerdas? Sí, ella contaba cuando antes de cantar el estrés que tenía y la cantidad de gente que movilizaba para poder llegar al teatro. No es como ahora que va un artista y se toma un metro para llegar a la Ópera de París. Antes tenían toda una cantidad de gente que la acompañaba, desde el que le daba el agua, le ponía su traje, la maquillaba y sus costureras y llegaban hasta era otro tiempo, ¿no? Hablando de diosas, acabas de interpretar, como decíamos, esa Diana en el Teatro An der Wien en Viena. Eh, esa ópera da mucha energía también, ¿no? Imagino. Gasta mucho, pero también te confiere una fuerza, ¿no? Sí, sí, el rol es realmente fascinante porque es una mezcla entre Fior di Ligi y entre Reina de la Noche, ¿no? Porque tiene áreas de coloraturas que llegan a sobre re todo el tiempo y también tiene áreas que llegan a muy grave abajo en sí. Y uno tiene que tener un control, un dominio de la técnica. Un rol extraordinario porque no se puede dejar la energía del principio al final. Así que hay que tener experiencia para estar 3 horas manteniendo ese estrés desde el principio hasta el final. Estoy en un momento muy feliz justo de mi carrera contenta de haberlo hecho, pero creo que para un joven sería muy difícil. Es un canto a la libertad sexual y a las bondades del amor libre frente al conservadorismo de la época y la mojigatería. Las cosas no han cambiado tanto, ¿no? Desde hace 250 años. Sigue habiendo esa mojigatería en algunos ambientes, ¿no? En algunos ambientes sí, pero yo encuentro que la juventud es como más libre mentalmente, ¿no es cierto? En el rol de Diana, por ejemplo, es ese, ¿cómo va a suceder esto? Es todo, es la diosa de la castidad, como no hay que tener cuidado con esto, todo tiene que estar en su lugar, todo controlado, un control. Pero en realidad hoy hay que entender a los jóvenes que es mucho más libre. Sucedía todo lo que sucede hoy, pero es todo escondido. Claro, por supuesto. Y lo que a veces sucede es el límite de pasar los límites, justamente, ¿no? Debían pasárselo muy bien Mozart, Aponte, su amigo Schikaneder, el libretista de la Flauta Exacto. Mágica, y dicen que hasta Casanova pasaba por allí. Así es. Y no me invitaron. Hace un año volvías al Colón de Buenos Aires cantando una ópera también de Mozart, La Finta Giardinera, una de las primeras óperas de Mozart. Mucha emoción, imagino, ¿no? 30 años después de tu debut. Sí, mucha emoción y sobre todo porque el regisseur también es argentino y en este momento está dirigiendo en La Scala Hugo de Ana. Y bueno, fue un momento también difícil porque pandemia. Realmente La Finta Giardinera fue una ópera que también es un rol extraordinario, Sandrina, ¿no? Un rol que hay que mantenerlo del principio hasta el final y con la posibilidad de medir si todavía técnicamente estoy como para poder entregarle al público lo que es un piano, lo que es un texto y mucha emoción, sí. Cantar en casa en Argentina da mucha emoción. He leído en algún lado que te
tenéis el placer de volver a ver los ojos del público, los ojos, pero no la boca, quizás, ¿no? Estaban con máscara, quizás el público. Muchos sí, sí, por supuesto, muchos sí, con máscara. Y muy, muy, muy emocionante. Es más fácil cantar cuando no hay afectos que cuando los hay, porque para poder mantener y dominar una carrera siempre hay que tener un dominio del cerebro más que de la emoción. Al margen de tu carrera, no has dejado de lado la música popular. Hace unos años cantaste un concierto incluso con Armando Manzanero, que nos dejó no hace mucho, ¿no? Sí, sí, un ¿Cómo querido fue ese amigo. concierto? Fue porque yo cantaba en la ópera de México y justamente nos conocimos y a mí me gustaban mucho los boleros porque cuando mis padres eran jóvenes escuchaban boleros y yo tendría 5 o 7 años. Entonces cuando me enteré de Armando Manzanero y me propusieron hacer un concierto con él, nos conocimos. Él me escuchó y inmediatamente hizo hacer una cantidad de conciertos. Lamentablemente no pudimos hacer el disco, sino sí el DVD que está, creo, en YouTube. Y bueno, y tuvimos la oportunidad de conocernos y ser amigos, él y su mujer, una persona de mucho aprendizaje. Aprendí mucho con un personaje así porque realmente era la demostración de la pasión por lo que hacía, ¿no? Por su trabajo. Hablando de pasión, en las redes circula un vídeo en el que cantas el brindis de la Traviata con José Carreras, Ay, nada más y sí. nada menos. Increíble, ¿no? La longevidad artística de José. Sí, 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 realmente un artista que admiro y que fue un placer ser su colega y viajar también por el mundo haciendo esta tournée en Sudamérica de un recital juntos. Me sorprendió, esa noche no estaba previsto cantar el Brindisi, no lo teníamos preparado, pero bueno, no sé quién fue lo que pidió y él me hizo escribir el texto y yo dije, bueno, vamos y canté. Y brindistas. Es cierto que estás llevando a cabo proyectos para dar una nueva vida a la ópera, al teatro, a la difusión de la ópera. Sí, sí, sí. Tengo un proyecto, aparte de tener Ópera Estudio en Argentina. En Mendoza. En Mendoza y ahora en San Juan, muy pronto en San Juan. Y también en la Universidad de Congresos, una universidad privada que sostiene hace 10 años un programa de canto. Tengo un proyecto que se llama Ópera en Camino, que es la transformación de la ópera, llevarla hacia, sobre todo en Sudamérica, no en Europa, al público. Es un camión que va de ciudad en ciudad y se abre con toda una tecnología, como si fuera un transformer, como juegan los chicos con los Legos, que son los transformers, y se abre teniendo un foso para hacer ópera en vivo, pero de gran nivel y calidad. Digamos, es un poco el Circo du Soleil del mundo de la ópera. En ese camino estamos trabajando bastante fuerte. El Teatro Colón ya lo anunció para compartir el proyecto. Así que esperemos que en el 24 lo tengamos ya en camino. Fantástico, fantástico proyecto. Muchísimas gracias, Verónica. Gracias Cangemi, a ti. por haber estado con nosotros. Mucho éxito con este proyecto de ópera ambulante, si me permites. Sí, una ópera en camino ambulante. Dar las gracias también a Vanessa Loiseau y Adrián Toro, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Mendoza también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también la red tal que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.